Buenas cabras, cabros, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, les anticipo, y lo más probable es que ustedes ya saben, que este video va a ser un poco más largo del normal. Y yo, bueno, mientras le estaba haciendo la diapositiva, me di cuenta de que eran calera, así que harta paciencia no. Pueden adelantarlo si quieren. Ya, démosle con el segundo ejercicio de gases no reactivos. El 1343, un recipiente rígido, contiene 2 kmol de gas, el cual es argón, a 280 Kelvin y 3 megapascales. Se abre una válvula y se deja que 4 kmol de gas de nitrógeno entre en el recipiente a 190 Kelvin y 8 megapascales. La temperatura final de la mezcla es de 230 Kelvin. Determine la presión de la mezcla con A. La ecuación de estado de gas ideal. B. La gráfica de compresibilidad. Démosle, chicos, chicas. Bueno, el primer caso es, bueno, el A es bastante corto porque lo único que hacemos es el cálculo mediante la ecuación de gas ideal, la cual supongo que todos se la saben. Pavo ratón, P, P, R, T, N. Yo al menos me la sé así, pavo ratón. Y bueno, ¿cuál es la gracia de esto? Es que si nosotros comparamos, aquí tenemos un estado inicial, voy a poner la I de inicial, y aquí tenemos un estado final. Entonces, si se fijan, existen variaciones como P1 y P2, que son presiones distintas, pero existen igualdades, como V y B. El volumen es siempre el mismo, no es el problema. Entonces, si nosotros dividimos estas ecuaciones, esto se cancela con eso y queda P1 partido en P2. Si nosotros dividimos esto, se cancelan los R's y queda una relación entre las temperaturas y los moles. Después nos damos cuenta que las temperaturas finales e iniciales las tenemos, que las cantidades de moles finales e iniciales las tenemos, y que la presión 1 la tenemos. Entonces podemos despejar esta incógnita. Lo único que hice yo fue despejar esta incógnita pasando el P2 para arriba, por así decirlo. Y pasé todo lo demás, voy a ponerlo en rojo. Todo lo demás lo pasé para el otro lado. Por eso, y al final me quedó esto. Entonces, multiplicando todo, se fijan, se cancela esto con esto, se cancela esto con esto, y al final me queda el resultado en megapascales. Y multiplicando todo me da este como resultado final. Eso, en el caso de el cálculo mediante gases ideales. Así que pasemos a la parte B. Antes de eso, voy a mostrarle un poco las diapositivas más importantes que ocupé para resolver esto. Esto es del PDF que subió la profesora Carmina. El factor de compresibilidad, que sería Z, tiene esta relación con, ¿cómo se llama esto? Con la ecuación de gases ideales, por así decirlo. En el fondo es algo muy similar. La única diferencia es que se le agrega un Z. Bueno, yo creo que ustedes deben saber por qué es similar, así que, bueno, este factor de compresibilidad vamos a ocupar. ¿Y cómo se determina? Se determina mediante esta gráfica de acá, la cual no me acuerdo el nombre, pero se las voy a subir al aula. Así que lo más probable es que le mando un mensaje diciéndole que ya le subí esa gráfica al aula. ¿Con qué datos se entra a esta parte? Se entra con la temperatura reducida y la presión reducida, utilizando datos que sería la presión crítica, temperatura crítica y bueno, la temperatura del sistema y la presión del sistema. Esos son los datos que para calcular el PR y el TR, y con el PR y el TR, es decir, la presión reducida, temperatura reducida, uno entra a la gráfica. Así que démosle, en este caso yo saqué la temperatura crítica y la presión crítica, o sea, los datos críticos de una tablita que tengo. No sé si la profe se los subirá, si no se los subirá, bueno, se los subiré yo, le tengo que preguntar. La cosa es que estos son los datos, y con estos datos vamos a trabajar. Al inicio tenemos la temperatura del sistema. Recuerden que vamos a ocupar esta ecuación. Entonces, si se fijan, en el caso del TR, tenemos la temperatura del sistema y tenemos la temperatura crítica, porque, bueno, aquí está. Entonces hacemos este cálculo y nos da un TR de 1,85. Cabe destacar que estamos usando los datos del argón, porque al principio solamente hay argón. Y este es el PR. Entonces, con estos dos datos, lo que nosotros vamos a hacer en un principio, bueno, voy a adelantarle un poco lo que vamos a hacer. Vamos a analizar primero el principio del sistema, es decir, el sistema al inicio,
para calcular el Z, que sería el factor de compresibilidad, con el TR y el PR que acabamos de calcular. Después de eso, vamos a calcular el volumen del sistema, el cual no cambia. Entonces, vamos a usar estos datos para calcular el volumen al inicio. ¿Para qué vamos a calcular el volumen al inicio? Bueno, después les voy a decir para qué, pero mientras, esa es la idea ahora. Entonces, vamos a usar esta gráfica, que si se fijan, pucha, yo la corté aquí, porque si no se iba a ver muy, muy chica, y tampoco es la idea. Y, bueno, estas líneas, estas de acá, las que tienen esa forma, las que son como curvas o están atravesadas y no están punteadas, son el TR. Estas que están punteadas de acá son el VR, pero no las vamos a ocupar ahora, porque también se puede usar el volumen reducido, pero lo vamos a ocupar después. Pero mientras para que lo sepan igual. Y acá abajo, toda esta línea es la presión reducida. Cabe destacar que el gráfico es algo así. Oh, me salió terrible feo. Y tiene como muchas líneas, así, muchas líneas, ¿ya? Entonces lo que yo hice fue cortar esto. Y eso es lo que se ve ahí. Pero en esta parte aparecen los valores de Z. Acá. Tut, 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 tut. Entonces, lo que yo hice para que se viera como mejor es, voy a marcar un punto acá, intermedio. Bueno, es decir, no sé, yo entro con, porque tenemos el PR y el TR. Entonces yo entro con el PR, voy a intersectarlo con un TR, digamos que se intersecta acá, y después yo le voy a decir el valor de Z que me dio. Pero por un tema de espacio y de que yo creo que sí va a ver como muy chico el dibujo, porque ¿cómo decirlo? El zoom del PDF no me dejaba acercarlo más. Entonces le voy a decir Z que me dio. Pero ustedes igual pueden comprobarlo en su tabla, la cual debería estar ya en el aula, al menos cuando ustedes estén viendo este video. Y este es el Z, entonces eso, yo les voy a decir el Z que me dio y ustedes van a confiar en mí. Bueno, entonces nosotros primero entramos con un PR que es 0,62. Y para esto voy a usar un color bien llamativo, digamos celeste. Entonces, miren chicos, la verdad es que esto es como bastante al ojímetro. No es tan exacto. Entonces, digamos aquí está el 0,62. Yo voy a intentar hacer la línea más recta posible. Y ahora tengo que buscar el TR de 1,85. Entonces tengo que subir por acá. Tengo que subir por acá. Y se fijan, aquí está el 1,6. Aquí está el 2. Entonces, igual esto confunde, no les voy a mentir, y falta práctica. Esto es pura práctica, después lo van a saber muy simple. Entonces, estos son los de VR, estas son las líneas que no me interesan. Me interesan estas líneas que no están punteadas, entonces este es el 1,6. Voy a seguir subiendo por acá. Y el 2, que no se nota tan bien, digamos que llega como hasta por acá. Entonces, el Z al final va a estar como, supongamos esta línea del 2, que me salió como otra leche acá. Entonces el 1,85 que yo estoy buscando va a estar como entre medio del 2 y el 1,6. Así que digamos es este punto. Entonces si yo extiendo este punto para acá, para calcular el Z, en mi caso me dio un Z de, déjenme decirle al tiro, 0,97. Chin chin. Así que bueno, aquí está Z de 0,97. Entonces nosotros mediante la ecuación del factor de compresibilidad, cabe destacar que esta B minúscula es el volumen específico, que sería el volumen partido en moles. Es por eso que aquí una V grande, porque solamente es volumen, y los moles los pasé multiplicando porque están dividiendo. Entonces, como para hacer la igualdad, por si queda alguna duda, eso es. Listo, entonces aquí solamente reemplacé. Si se fija, las unidades están bien. Es importante que usen el R correcto, que el R sería esta, la constante, para cancelar todo el tiro. Entonces, si se fijan, el único dato que queda es el de volumen, que es en metro cúbico, y el resultado me dio 1,5 metros cúbicos. Es el volumen del sistema, que sabemos que es constante, lo dice en el problema. Así que los datos del inicio los ocupamos para saber eso.
Bueno, segundo caso, diapositiva 22, en este caso no menciona el volumen reducido y esta es la ecuación para calcular el volumen reducido. Y con esta también se puede entrar a la carta. ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre del gráfico. Entonces, tenemos que tener en cuenta calcular la temperatura reducida del sistema final, el cual es la misma para todo el sistema, porque el sistema final tiene una temperatura puntual. Calcule el VR para el argón y para para el nitrógeno. Obviamente, si se fijan, uso datos distintos. En este caso, los moles varían. Pucha, aquí no se ve muy bien, pero todo esto es el R, que sería la constante de los gases. Oh, me salió acá mal. Listo. Y aquí sería la temperatura reducida dividido en presión reducida, lo mismo acá, temperatura reducida y presión reducida. Si se fijan, los valores son distintos. ¿Por qué? Disculpen, temperatura crítica y presión crítica, temperatura crítica y presión crítica. Se fijan, los valores son distintos porque los datos serán distintos, los presenté al principio del video, y esos datos se mantienen, ¿se entiende? Entonces, me dieron estos resultados y ahora lo que hay que hacer es, voy a cambiar de color, vamos a entrar a la gráfica con el VR y el TR. No sé si se fijan, ¿se acuerdan que antes entramos a la gráfica con el TR y el PR? Bueno, ahora usamos el VR, porque no tenemos el PR, de hecho eso es lo que tenemos que calcular. Tampoco tenemos algún valor que nos diga cuánto es Z. Entonces, sí tenemos el VR y vamos a ocupar ese dato que tenemos. A diferencia de antes, no vamos a calcular el Z, vamos a calcular el PR, porque la pregunta, lo que queremos saber es cuál es la presión del sistema final. Entonces, necesitamos los PR para eso. Y no necesariamente el Z, sería darse una vuelta de más. Entonces, para el argón, el primer caso, a ver, eh, podemos entrar, el TR es 1,52, como ya les comenté, voy a hacerlo con verde, 1,52, estas líneas de acá son la temperatura y la que está al medio del 1,6 y el 1,4 aproximadamente 1,52, aproximadamente. Ahora debo fijarme en las líneas que están punteadas, si quieren lo hago con otro color, con celeste. El VR del argón me dio 2,9. Entonces ese 2,9 va a estar como por acá arriba, muy cerca del 3. Entonces van a interceptarse como por ahí. Cáchame que quedó terrible justo el dibujo. Entonces este es el punto aproximadamente en cómo se intersectan. Y si yo bajo esto, bajo, voy a obtener el valor del PR, que si se fijan es como 0,48, 0,49. En mi caso, eh, para mí el PR me dio 0,49. Entonces, yo lo voy a considerar así. Cabe destacar que, insisto, cuando se usa gráfica nunca el resultado es exacto. Puede ser que haya pequeñas variaciones en ese sentido. Sobre todo si hay como líneas curvas. Miren, esta línea me quedó terrible chueca. Pero nada, por lo que hay. Estamos en vivo y en directo de ustedes. Bueno, en el caso del nitrógeno, el PR es 1,25. No, miento. Oh, es medio spoiler. Ya, el TR, ojalá nadie se haya dado cuenta. El TR es 1,52. Entonces, si se fijan, estas son las líneas sólidas, por así decirlo. Y 1,52. Se fijan, esta es la línea del 1,50. Esta. Entonces, un poco más arriba tiene que estar el 1,52. Así que me voy a fijar en el VR, el cual me dio 1,21. Y esta línea está como por acá. Esta línea del 1,20, que es como 1,21, casi lo mismo. Entonces, se fijan, es más o menos como por aquí en la intersección, porque esta es la línea del 1,5. Oh, me choqué caleta. No, miento. Esta es la línea del 1,5. Entonces 1,51 va a ser como por acá. Un poco más arriba del 1,2, ¿se fijan? Tiene que ser como por acá. Y tiro para abajo.
1,2 porque 1,21. Entonces, quedo como en la mitad de 1 y 1,5. Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, este PR del nitrógeno, ahí me dio 1,25 y ahí está el spoiler que nadie notó. ¿Ven? Bueno, así se hace. Sé que es un poco confuso. De hecho, lo ideal yo creo que sería tener esta cuestión impresa para así poder como rayarla encima con lápiz mira y después borrarla. Porque en serio con la pantalla es muy difícil. Pero tampoco es imposible, chicos. Así que si no pueden imprimirlo, no hay problema. Bueno, obteniendo los resultados finales de ambos PRs, que si se fijan, aquí está un PR, aquí está otro PR, lo que hacemos es tener en cuenta una ecuación que se usó antes, em, la cual sería esta, PR es igual a P dividido en P crítico. Entonces, en este caso, la diferencia es que nosotros, esta es nuestra incógnita ahora. No lo sabemos, pero si sabemos el PR y sabemos el P crítico. Entonces, despejamos, se fijan aquí. Entonces aquí multiplico el PR que calculamos con el P crítico y me da este resultado final para el argón. Lo mismo hice para el nitrógeno y me dio este resultado final. Entonces, las presiones totales se considera una adición de las presiones de cada gas que cada gas aporta. Entonces, la suma de las presiones me dio 6.600 kilopascales, que es lo mismo que 6,6 megapascal. Y ese sería el resultado final. Bueno, chicos, espero no haberlos aburrido tanto. Este ejercicio es largo, así que eso, espero que estén muy bien. Nos vemos.